Muchísimas gracias, Jeremías. Está con nosotros ya el presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Ademar Valda, a quien quiero darle la cordial bienvenida. Buenos días, Ademar. Buenos días, Claudio. Un saludo cordial a tu persona y a toda la gente que nos ve por el Mañanero. Bueno, tenemos que hablar del contexto de lo que se refiere a mañana. Hace unos instantes nada más lo informábamos a todo el país que el Comité Pro Santa Cruz decide suspender el paro programado, para este 21 de agosto. Esto por la situación que se tiene en Raboré. Se está esperando la reunión de los diferentes representantes a nivel nacional y se define que esto va a continuar en otros departamentos. Cochabamba, por ejemplo. Mañana tenemos paro durante toda la jornada, pero dicen, vamos a nosotros poner algunos puntos de acopio. Políticamente, ¿cuál es la calificación que tienes sobre esta decisión? Bueno, primero creo que esta medida ya está perdiendo un gran aliado a nivel nacional, como es el Comité Pro Santa Cruz, ya que en realidad, diría yo, sería el único movimiento a nivel de los 9 departamentos que podría haber movilizado, que podría haber tenido una capacidad de movilización que de alguna otra forma significaría algo en el contexto nacional concerniente a un posible paro, pero que en esencia no va a tener el apoyo popular, no va a tener el apoyo de la ciudadanía por varios motivos. Un primer motivo porque se constituye en un paro antidemocrático, en miras de las elecciones nacionales donde ya hay candidaturas habilitadas, donde ya hay candidatos a diputados, senadores habilitados, y donde prácticamente faltan 2 meses para este proceso eleccionario. La gente está pensando por qué candidato va a votar, por qué fórmula va a votar, y no está inmiscuida en un proceso antidemocrático, reitero, que lo que busca de alguna otra forma, en esencia, revisando su pliego petitorio, es evitar las elecciones nacionales, evitar que Evo y Álvaro García Linera sean candidatos habilitados, pedir la renuncia del Tribunal Supremo Electoral. Imagínate, a 2 meses de un proceso electoral. Por esta situación, fundamentalmente, es que no va a haber el apoyo de la población, no va a haber el apoyo de la ciudadanía, que permita manifestar que vaya a ser un paro que bajo estas características tenga un impacto a nivel nacional. Reitero, porque su principal aliado, el Comité Pro Santa Cruz, ha manifestado por solidaridad, y además saludamos esta medida, en los chaqueos o los incendios que han suscitado en el departamento de Santa Cruz, ha manifestado que no va a parar. Entonces, el principal aliado que de alguna otra forma podría haber demostrado un proceso de movilización en Santa Cruz no para, y por ende los otros grupos, de alguna otra forma ya más reducidos de lo que significan algunos sectores, no van a tener esa repercusión. Y el otro elemento es el siguiente. Muchas de estas plataformas ciudadanas, muchos de estos activistas del 21F, del llamado 21F, o ya son candidatos de partidos de oposición, o prácticamente se han dedicado a lo que significa la campaña electoral. Es decir, muchos de ellos ya han empezado a replegarse a sus organizaciones políticas partidarias y por ende no están en la perspectiva, reitero, de ir en contra de un proceso democrático que además ya tiene una fecha definida, que además tiene el respaldo de la comunidad internacional y por ende es inevitable. Por eso creo yo que la población, en su sano juicio y fundamentalmente en su vocación democrática, la gente no va a apoyar esta situación, porque ahora lo que quiere es votar. Uno se pone a pensar en los pedidos, ¿no? Yo recuerdo muy bien, desde la primera vez, las movilizaciones de plataformas y en sí la conformación de plataformas va relacionada a que Evo Morales y Álvaro García Linera no sean candidatos dentro de las elecciones. Esto ya se ha confirmado, el Tribunal Electoral ya ha dado a conocer su posición. ¿Consideras que es algo necesario todavía, democráticamente, salir y decir no queremos esto y queremos el respeto a los resultados del 21F donde se determina esto, o que es una acción resfriada? Es una acción trasnochada, resfriada, jalada de los cabellos, porque no solamente el Tribunal Supremo Electoral habilita a Evo y Álvaro, fundamentalmente hace un fallo del Tribunal Constitucional validado por la comunidad internacional. No te olvides que el señor Luis Almagro, representante de la OEA, ha manifestado que el fallo en Bolivia es un fallo que en muchos otros países ha habilitado candidaturas y es legal, y que lamentablemente para perjuicio de la oposición no existe otra instancia que pueda en este caso cuestionar dicho fallo. Entonces estamos en el marco de las armas de la democracia y la gente en última instancia, reitero, hoy está buscando su mejor opción para votar el próximo 20 de octubre. Entonces en ese contexto este paro ya de por sí nace muerto. Ya de por sí no tiene esa fortaleza ni fundamentalmente ese apoyo que ellos quisieran tener y que de alguna otra forma, reitero, en este contexto
y en esta fiesta electoral que vamos a vivir el próximo 20 de octubre, se constituye una acción antidemocrática. Imagínate, Claudio, que yo te diga, no vas a ir a votar el próximo 20 de octubre, y si tú votas por una opción que a mí no me gusta, no la voy a reconocer. Eso es antidemocrático, es decir, en contra de tu voluntad popular como ciudadano, como población. Pues por ende, este paro, reitero, no va a contar con el apoyo mayoritario de la población, y más al contrario, se constituiría en una acción de hecho que en esencia, por su pliego petitorio, lo que busca es evitar el proceso eleccional, es decir, evitar que distintas fórmulas políticas puedan estar sometidas a la voluntad popular. Y eso es democracia. ¿Ves a alguien, ustedes identifican a alguien como un líder que realmente represente a estos sectores de las plataformas en Cochabamba? ¿Identifican a tal persona o a tal representación que los pueda hacer pensar y decir, bueno, tal vez en cierta manera tienen razón o no? No. Son muy dispersos, son muy fragmentarios, entre ellos mismos están en conflictos internos, en divisiones internas. Mira lo que pasó en Santa Cruz, te acordarás también cuando fue el señor Carlos de Mesa. Esos mismos grupos empezaron a cuestionar su candidatura, esos mismos grupos empezaron a cuestionarlo a él como persona. En Cochabamba no se sabe quién es la cabeza, un día habla uno, otro día habla otro. Por ende hay una dispersión, hay una división y por ende una falta de representatividad. ¿Qué crees que pasa mañana? Mañana yo creo que va a ser normal el departamento de Cochabamba, las actividades se van a enmarcar en la normalidad. ¿Por qué no va a haber ese respaldo que ellos están esperando? Reitero, todo el mundo hoy está, digamos así, replegado en su relación política, oficialistas, opositores, no importa, y están pensando en las elecciones del 20 de octubre, y eso es correcto. Porque en democracia así se puede, en este caso, disolidar, en este caso, definir lo que significan nuestras diferencias. En el voto, en las urnas. Si yo pienso de una forma, me expreso en las urnas. Si pienso de manera distinta, me expreso en las urnas. Eso es democracia. Perfecto, muy bien. Ahora, para terminar, dentro de lo que se está desarrollando, han llevado adelante ya actividades de campaña, como Movimiento al Socialismo, como parte del partido político. ¿Qué es lo que se viene en Cochabamba? La gente quiere saber qué es lo que tienen como actividades. Bueno, el Movimiento al Socialismo, como es de conocimiento de la opinión pública, ahora se constituye en un movimiento que está realmente realizando diversas actividades políticas. El día domingo hicimos el bicicletazo, una gran concentración en el marco también de respeto al medio ambiente, que partió desde Sacaba, llegó hasta el estadio de Quillacollo, donde también se proclamó a nuestro hermano presidente como, en este caso, el candidato del pueblo. Y si tú te fijas, las grandes concentraciones que hemos tenido en Chimoré, en La Paz, en Santa Cruz, develan que el movimiento al socialismo se constituye en la única fuerza política real, con movilización social, con programa político, con liderazgo, pero fundamentalmente con base social que va a permitir una estabilidad. Por eso creemos que el futuro seguro de este país se enmarca fundamentalmente en una continuidad del proceso de cambio. Miren lo que pasa en la Argentina, cómo está devaluado el dólar, en Brasil, en Chile, y Bolivia mantiene estabilidad económica, mantiene fundamentalmente un liderazgo a nivel internacional, y eso es algo que quisiéramos que continúe. ¿Continúe para qué? Para bien de todos los bolivianos y las bolivianas. Ademar, quiero agradecerte por estar con nosotros. Claudio, antes de despedirme, quería hacer entrega y reconocer la noble labor que realiza el Mañanero para todo el departamento de Cochabamba. Un pequeño reconocimiento que voy a tener el orgullo de entregarte a ti como presentador de este programa, de nuestra Brigada Parlamentaria, porque me voy a acercar, porque si no, no me van a creer que te he entregado el reconocimiento, porque el Mañanero es un programa que informa, que también entretiene, pero fundamentalmente está día a día con la región. Y hay pocos programas, yo diría, que tienen esa identidad regional. Por todo aquello, como Brigada Parlamentaria, quiero felicitarte a ti y por tu intermedio a todo ese lindo grupo que está mostrándose, pero también detrás de las cámaras, que realizan un trabajo por el departamento. Sigan adelante, sigan trabajando con ese tenor y fundamentalmente esa fortaleza para beneficio del departamento de Cochabamba. Muchas felicidades. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Ahí está el reconocimiento que les muestro, es el reconocimiento de la Brigada Parlamentaria, el programa El Mañanero. Nosotros obviamente orgullosos y felices para todos y cada uno de los que son parte de este programa. Toda la gente que trabaja detrás de cámaras y todos los que estamos por delante, en sí, todo el equipo de hombres y mujeres. Muchas gracias, Ademar. Sigan adelante, Claudio. Muchísimas gracias. Vamos a continuación a consejos importantes.